Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como cada año, toca hacer un repaso de las mejores lecturas que he tenido durante el 2025. Este año he decidido tomármelo de una forma un poco diferente y es que no me he limitado a hacer una lista de todos los libros que han sido 5 estrellas, sino de aquellos libros que han sido memorables para mí. Es decir, que por un lado hay novelas de 5 estrellas, pero por otro hay libros que, aunque no han llegado a las 5 estrellas, son libros que me han marcado de una forma u otra, que he disfrutado muchísimo en el momento en el que los he leído, libros que a lo mejor me los he leído justo en el momento perfecto y era la lectura que estaba necesitando, novelas que sé que probablemente van a ser recurrentes entre mis recomendaciones, es decir, libros que, aunque no han sido necesariamente perfectos, a mí me han aportado algo que han hecho que yo, al ver su título, haya pensado que sí o sí tienen que estar entre mis mejores lecturas. Porque yo este año me he dado cuenta de que hay muchos libros a los que no les doy 5 estrellas porque hay cosas que no me han gustado o que me han molestado, pero que aún así son libros que siguen acudiendo a mi mente de vez en cuando. Y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Aquellas lecturas que no han sido ni de lejos perfectas, pero que la parte que nos ha gustado la hemos disfrutado tantísimo que aún así, a pesar de los defectos, siguen mereciendo la pena. Y empiezo con un libro que es un poco trampa porque en realidad ha sido una relectura. Pero es que al leerlo esta segunda vez lo he disfrutado todavía muchísimo más que la primera vez que lo leí. Y me lo he pasado tan bien con esta lectura que merecía la pena que estuviera en este ranking. Y este intruso es Corona de Medianoche, la segunda parte de la saga de Trono de Cristal. En este libro por fin nos metemos de verdad en el meollo de lo que la autora nos quiere contar. Por fin expandimos muchísimo más los horizontes, entendemos mejor cómo funciona el mundo, qué ha ocurrido con la magia y toda esa parte más fantástica. Entendemos mucho mejor a la protagonista, Selina, por qué en su momento se convirtió en asesina, por qué hace lo que hace, cuáles son sus motivaciones, cuál es su forma de pensar y de proceder. Es decir, que en esta segunda parte ya nos metemos verdaderamente en cuestión y podemos ver un poco cómo va a ir encaminada la historia que nos va a contar la autora en esta saga y te permite empezar a encariñarte con los personajes y entender mucho mejor cómo funciona todo lo que ha construido Sarah J. Maas. En el puesto número 9, una verdadera sorpresa porque es la primera novela que me leo de esta autora y me ha dejado con la boca abierta, y es Catabasis de R.F. Kuang. Y aunque es un libro que ha tenido cosas que no me han gustado, sobre todo de cara al final, porque creo que empieza muy fuerte pero va flojeando según nos acercamos al desenlace, me ha sorprendido muchísimo y es un libro con el que me lo he pasado genial. Y eso que es un libro principalmente académico, porque esta historia se centra en Alice y Peter, que son dos postgraduados que comparten al mismo tutor, un tutor que es una eminencia dentro del mundo de la magia y que estar bajo su tutelaje te promete abrirte las puertas al mundo académico, es decir, conseguir los mejores contactos, los mejores trabajos, las mejores oportunidades, etc. Por lo tanto, cuando este hombre muere en un accidente a causa de la magia, tanto Alice como Peter tomarán la decisión de bajar al infierno y recorrer todas sus cortes para encontrar el alma de su tutor e intentar revivirlo para que así pueda corregirles la tesis. Es una premisa que a priori parece una auténtica locura, pero os aseguro que esta novela va por unos derroteros completamente diferentes porque lo que hace la autora es utilizar esta premisa de fantasía para criticar sin piedad el mundo académico. En el puesto número 8 tengo La luz en la niebla de Victoria Álvarez, que es una segunda parte de Hojas de Dedalera. Hojas de Dedalera es un libro que en su momento me gustó bastante, pero sí que es verdad que tuvo bastantes cosas que no me terminaron de convencer y que para mi gusto estropeó la novela. De hecho, por mucho que fuera una reescritura, se notaba bastante que era una de las primeras novelas de la autora. Sin embargo, La luz en la niebla se nota muchísimo que es una novela que ha escrito la autora actualmente, con ese bagaje literario que ya tiene, por lo que para mí fue una novela redonda que disfruté muchísimo. En esta segunda parte nos centramos en la vida de Ada, que en Hojas de Dedalera era la ayudante de Annabel. Ambas mujeres son mediums y en La luz en la niebla lo que hace Ada es crear una escuela donde puedan ir todos aquellos niños que a temprana edad descubren que pueden comunicarse con los fantasmas o con el más allá. El objetivo de Ada es tutorizarlos, convertirse en su profesora para enseñarles un poco a lidiar con este mundo y que no se sientan completamente desamparados, que fue lo que le pasaba a ella hasta que encontró a Annabel. Es una historia redonda tanto a nivel de trama como de personajes, está bellamente escrito y además es sorprendentemente divertida.
En el puesto número 7 tengo un clásico porque yo creo que todos los años que me he leído un libro de este autor ha terminado sí o sí en el vídeo de mejores lecturas. Y es Edad Oscura de Pierce Brown, que es la segunda parte de la segunda trilogía dentro del universo de Amanecer Rojo. O si contamos todos los libros en su conjunto sería la quinta. No os puedo contar mucho siendo una quinta o segunda parte, pero sí os puedo decir que en este libro, una vez más, el autor se centra muchísimo en hablar de política, sobre todo en criticar el fascismo, algo que siempre ha hecho de manera abierta en todos los libros, pero que creo que es la primera vez que lo nombra como tal, poniéndolo en palabras. Es decir, habla propiamente de fascismo utilizando esa palabra y también utiliza muchas veces el término nazi. Y también es un libro que habla muchísimo de la democracia y de cómo cuando pasamos de un gobierno completamente dictatorial y totalitario a un gobierno en el que el pueblo decide, todas aquellas personas que durante esa dictadura han tenido el poder harán lo posible desde dentro de la democracia para intentar bombardearla y, por supuesto, culpar a los propios demócratas de que este nuevo sistema de gobierno no funcione y, por tanto, convencer al pueblo de que la esclavitud que tenían antes de la democracia era mucho mejor que el desastre que ha traído esta nueva forma de gobierno. Es un libro increíble como todo lo que escribe Pierce Brown y es un libro que más de uno debería leer teniendo en cuenta los tiempos que corren. Puesto número 6, un libro que yo ya sabía que me iba a encantar porque me lo leí a raíz de haber visto la serie que está basada en esta novela, una serie que me encantó y que nada más terminarla yo dije necesito sí o sí leerme el libro, y es Buenos Presagios de Terry Pratchett. Aziraphale es un ángel y Crowley es un demonio y aún así se podría decir que son amigos. Intentan no interferir demasiado en el trabajo del otro, se ayudan cuando pueden y tienen una relación relativamente cordial teniendo en cuenta las circunstancias. Ahora, en algo en lo que ambos coinciden es que les encanta la Tierra. Por eso, cuando Lucifer y Dios anuncian que van a destruir el planeta Tierra porque van a provocar un apocalipsis, ambos se pondrán manos a la obra para intentar que eso no suceda. Por lo que ambos decidirán que como Crowley tiene que entregar al anticristo a una familia humana para que lo cuiden, los dos se dedicarán durante años a vigilar a ese bebé y a intentar educarle para que cuando tenga la edad para cumplir los planes divinos no provoque el apocalipsis. Sin embargo, hay un pequeñito problema y es que cuando Crowley tiene que entregar a este bebé se equivoca de bebé y se darán cuenta demasiado tarde de que todo este tiempo han estado controlando, educando y vigilando al niño equivocado. Así que cuando quedan pocos días para el apocalipsis se ven de repente con que su plan ha fracasado estrepitosamente y tienen que buscar a contracorriente quién es el verdadero anticristo y cómo narices pueden ellos dos evitar que el apocalipsis ocurra. Puesto número 5, otra autora que yo creo que ha compartido podio otros años y es que se ha convertido en una de mis autoras de Cozy Fantasy de referencia y es evidentemente T. Kim Fisher, en este caso con su novela de Ortiga y Hueso. Marra es la princesa de un pequeño reino indefenso pero que aún así tiene un puerto muy poderoso en cuanto a términos comerciales se refiere. Es por esto que la intención de los reyes es casar a sus hijas con el príncipe del país vecino, que aunque no es tan poderoso a nivel comercial sí que lo es en cuanto a defensa se refiere. Marra, al ser la princesa más pequeña, tiene libertad total y absoluta, ella no tiene que casarse con nadie, así que decide irse a un convento para vivir una vida muy tranquila. Sin embargo, cuando se entera de que su hermana mayor ha muerto supuestamente a manos del príncipe y que su hermana mediana parece ir por el mismo camino, se marcha de inmediato del convento con la convicción de que la única forma de salvar a la hermana que le queda es matando al príncipe. Por lo que esta novela nos va contando el viaje de Marra, cómo consigue la ayuda de una bruja con una magia bastante oscura y de todas aquellas personas que de una forma u otra terminan viéndose involucrados con ella y terminan incluyéndose en esta misión para acabar con el príncipe. Esta novela me gustó muchísimo por la ambientación oscura que tiene, por cómo escribe la autora, porque habla abiertamente del maltrato y del acoso físico dentro del matrimonio y de cómo hay hombres que ven a las mujeres simplemente como un objeto para conseguir sus objetivos. También me gusta que es una historia que típicamente tendría como protagonista a una mujer mucho más joven y sin embargo la autora nos mete aquí a una treintañera con problemas y preocupaciones típicos de una treintañera y aunque parezca una tontería, esta protagonista a mí me supuso un soplo de aire fresco. En el puesto número 4, un descubrimiento bastante reciente pero que me tiene absolutamente fascinada y es Las Memorias de Ferdinand el Topo, la primera parte de la saga de Memorias del Bosque. Este es un libro dirigido a un público infantil, escrito con una belleza y una sensibilidad increíble, que nos cuenta la historia de Ferdinand el Topo, que comienza a tener signos de Alzheimer, por lo que acude a Archibald, el librero del pueblo, al que años atrás le dejó un libro de sus memorias, porque este librero lo que hace es vender los escritos que hacen los propios
propios animales del bosque. Y entonces Ferdinand acude a él porque, como está empezando a perder la memoria, cree que al leer su biografía o lo que escribió en su momento le ayudará a recuperar todos esos vacíos que tiene. Y el misterio más importante que va dando forma a toda la historia es qué ha ocurrido con su mujer, porque Ferdinand, aunque se acuerda de ella, no sabe exactamente dónde está. Así que este libro nos va narrando el viaje que hacen estos dos personajes a lo largo del bosque y de diferentes pueblecitos para recuperar las memorias de Ferdinand, tanto los recuerdos del propio topo como el libro en sí. Porque justo unos días antes de que Ferdinand acudiera a Archibald para llevarse de vuelta su libro, Archibald se lo había vendido a un misterioso cliente. Es un libro precioso que trata el Alzheimer de una forma muy delicada y muy bonita, pero también os digo que es un libro bastante duro, porque el autor te presenta esta enfermedad como lo que es, como un proceso muy confuso y muy doloroso tanto para la persona que lo padece como para la gente de su alrededor. Y vamos ya al top 3 de aquellas que han sido mis mejores lecturas de este año. En el puesto número 3 tengo Las mil naves de Natalie Keynes, que es una obra que nos habla de la guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres. Y es que tanto en la Ilíada como en la Odisea los personajes femeninos siempre han sido importantísimos. De hecho, sus acciones en muchos casos han sido claves a la hora de desarrollar estas historias. Y si no, que se lo digan a Helena de Troya. Y aún así, a pesar de su importancia, son dos textos que consiguen dejarlas siempre de lado, que ponen a las mujeres como los disparadores de todo lo que sucede en esas obras, pero aún así siempre terminan dejándolas mal, dejándolas como las culpables, mientras que son los hombres los que se llevan la parte heroica y todo el éxito de sus hazañas. Así que, como he comentado, lo que hace la autora en esta obra es hablar de la guerra de Troya, pero desde el punto de vista de las mujeres que lo padecieron, cuyo destino en términos generales fue muchísimo peor que el de los hombres que participaron en este conflicto. Es una novela increíble y maravillosa si os gusta la mitología y la historia griega, si os interesa conocer la otra parte de la historia, que yo creo que es muy importante, pero eso sí, tenéis que ir con estómago de hierro, porque la autora no escatima en detalles. Natalie Keynes me parece una de las mejores escritoras en cuanto a historia griega que tenemos hoy en día, y lo que tengo claro es que me voy a leer cualquier cosa que escriba. En el puesto número 2, otra autora que está aquí por segundo año consecutivo, Sangu Mandana, con su última novela, Un manual para brujas exiliadas. Sera es una bruja prodigio, tiene una inmensa cantidad de poder y está destinada a ser una de las brujas más grandes. Pero cuando es pequeña, su tía, la única persona a la que le importa y que la cuida, fallece de repente, por lo que Sera decide hacer un hechizo muy complejo para revivirla. La consecuencia de esto es que pierde casi por completo su poder mágico y que además el consejo de la academia en la que ella estudia decide por unanimidad que la van a expulsar. Y aunque este es un golpe durísimo para Sera, el verdadero problema es que en la biblioteca de esa academia existe un libro con un hechizo que le puede permitir a Sera volver a recuperar su poder mágico. Esta historia nos sitúa en el presente cuando Sera ya tiene 30 y pico años y está regentando un pequeño hotel rural al que cuando era pequeña le echó un hechizo mediante el cual hace que los inquilinos encuentren el hotel solo y exclusivamente si lo necesitan y si en el hotel hay algo o alguien que pueda ayudarles a superar los problemas que los atormentan. Y aunque Sera parece contenta y satisfecha con la vida que está viviendo, el hecho de haber perdido su magia a temprana edad hace que lleve años arrastrando una depresión que no logra quitarse del todo. Este es un libro muy al estilo Sangu Mandana, es decir, una historia de fantasía muy cozy, muy acogedora, muy bonita, con unos personajes con los que es súper fácil encariñarte y un argumento que a priori puede parecer bastante sencillo e incluso simplón, pero como siempre la autora termina dándole un giro y hablando de temas súper importantes como la ya mencionada depresión, el autismo, la soledad, el descubrir que perteneces al colectivo queer cuando eres una persona muy mayor y crees que ya es demasiado tarde. Por supuesto, también tenemos un romance que, aunque no me ha fascinado, sí que reconozco que es bastante cookie. Si os gustó la primera novela que publicó esta autora, sin duda os tenéis que leer esta porque de verdad que os va a encantar. Y ya en el puesto número 1, un libro que no va a sorprender a nadie porque es una novela de la que he hablado cada vez que he tenido oportunidad, Fantasma de Susan Cain, que es una especie de biografía inventada de Eric o el fantasma en El fantasma de la ópera de Leroux. La figura del fantasma siempre me ha parecido fascinante, tanto en el musical como en la película, incluso en la propia obra de Leroux, por lo que cuando me enteré de que existía este libro, aunque estuviera descatalogado desde hace años, yo no paré hasta encontrarlo. Y menos mal que lo hice
hice y fui perseverante porque, como veis, está en el top 1, y es que esta novela es una delicia para todas aquellas personas que adoren la figura de Eric y quieran descubrir más al respecto. Lo que hace la autora es recoger todas aquellas pinceladas biográficas que nos da Leroux en su obra y extenderlas para darnos un panorama completo de quién es Eric, de dónde viene, cómo ha sido su infancia, su adolescencia, qué hizo durante la adultez y en general todo ese periodo que en teoría desconocemos desde que nace hasta que se convierte en el fantasma de la ópera. Es muy interesante porque te ayuda a comprender a este personaje, te ayuda a entender su psicología, el porqué de sus actos. Sigue siendo un personaje cruel, despiadado, frío, que no tiene ningún problema en matar a gente si eso es lo que le conviene, pero gracias a este libro entiendes por qué lo hace y empatizas muchísimo con él. Y es que, teniendo en cuenta toda la vida miserable que ha llevado por la deformidad de su rostro, todo el rechazo que ha sufrido, todo el maltrato tanto físico como psicológico, realmente lo extraño es que este hombre estuviera sano mentalmente. También, por supuesto, una parte importante es la fascinación que siente por Christine, aunque eso ya está casi al final del libro, porque al final, al ser su biografía, la parte de Christine es como la última parte de su vida, por lo que corresponde a los últimos capítulos de la novela, pero aún así está tan bien hecho que puedes entender perfectamente qué es lo que ve en Christine y por qué se obsesiona con ella. Y aunque Eric no puede reprimir esos sentimientos románticos que siente hacia ella, es plenamente consciente de que su amor es muy tóxico. Y hasta aquí mi top de mejores lecturas del 2025. Estoy contenta porque, aunque muchos libros han ido sobre seguro, en el sentido de son libros de autores que yo ya me he leído previamente y por lo tanto yo sabía que me iban a gustar, ha habido muchas novedades y muchos libros de autores a los que yo nunca había leído y que me han terminado fascinando. Así que en ese sentido estoy satisfecha, estoy contenta de haberme atrevido a leer ciertos autores o ciertos géneros o ciertos libros y que hayan terminado gustándome muchísimo hasta el punto de poder estar en este top. Así que nada, contadme cuáles han sido vuestras mejores lecturas, si alguno de los libros que he mencionado os los habéis leído y coincidís con mi opinión, o si hay alguno que está en vuestro top de peores lecturas, que también puede ser. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.